Llegó Papá Quijote, esto es verdad. Flow intenso que no tiene rivalidad. Lino, el arte en su totalidad. Con los grandes del juego, pura calidad. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Quijote Record y se nos va a hacer realidad otro de los podcasts que hemos soñado, ni más ni menos. Carlos Castro, director general de Desarrollo Social, bienvenido. Muchas gracias, compa. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con todo el ánimo de darle. Le agradezco su tiempo porque sé que trae mucha gente, diario, 24/7, que de ahí tengo muchas ganas de saber de ustedes, la verdad. Fíjate que hoy desde muy temprano, como regularmente todos los días, ¿no? Pero hoy fue una agenda variada entre diferentes cosas. Estos días han sido más cargados que de lo normal, pero aquí andamos circulando y de hecho vamos a cerrar la agenda con este espacio y con todo el gusto. Muy contento además. Lino Estrada para servirle, ¿eh? Aquí está. Muchas gracias, compa. Pues vamos conociendo un poco de Carlos Castro fuera de la función pública. Sé que tiene una trayectoria muy respetable. He escuchado muy buenos comentarios de usted. Hasta el momento, ninguno negativo. Eso habla muy bien de usted. Pero sí tengo ganas de que nos cuente un poco de sus orígenes, raíces. Fuera de todo eso, queremos saber quién es Carlos Castro. Carlos o Carlito, como algunos le dicen. Carlitos, fíjate que estoy acostumbrado a que me digan Carlitos y no me molesta. Nunca me ha molestado. Y hay personas adultas, personas mayores, a las cuales yo desde hace mucho tiempo respeto y aprecio, que me dicen Carlitos porque me decían de niño, era un niño muy quieto, muy travieso, pero travieso sano. El clásico niño que mirabas con la pata pelada y con la pelota de fútbol, caminando, a lo mejor chorreado, de tanto estar sudando, jugando y siempre buscando cómo hacer amigos. Y por eso me quedó a lo mejor el Carlitos. Y hasta la fecha incluso hay jóvenes o muchachos más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo, que han escuchado que me dicen Carlitos y me dicen, oye Carlitos. Entonces, no hay tema con eso, al contrario. Yo lo tomo como una parte afectiva de cuando se quieren referir a mí. No en ningún momento como un sinónimo de menos o de diminutivo, ¿no? Al contrario, lo veo como una muestra de cariño. Así. ¿Y es muy querido usted, Lick? Bueno, ojalá que, mal que yo te lo diga, pero la verdad que hasta el día de hoy, yo tengo 48 años y siempre nos hemos distinguido por hacer amigos o por aprovechar los espacios. No solamente me refiero a la administración o a la función pública, porque hemos tenido la oportunidad de estar en algunos espacios, pero son cargos efímeros y temporales. Así que la mejor herencia que se puede tener es poder caminar en la calle teniendo o no teniendo algún cargo y que te puedan saludar con gusto, ¿no? Que te puedan dar la mano, independientemente de los temas de gobierno. Me han enseñado desde niño a que la vida es el espacio perfecto y único que tenemos para poder construir amistades y ser buenas personas. ¿Cómo viene eso? Esa educación de casa de ten más amigos, Carlos, que otra cosa. Fíjate que mi mamá, que en paz descanse, era una persona muy alegre, muy jovial, muy servicial. Siempre era le gustaba siempre hacer bromas. Era siempre la que se distinguía en las reuniones familiares, en su familia, de hermanas, hermanos, por ser siempre además la persona que unía a la familia. Y eso lo aprendí de mi madre. Y mi papá era el contraste. No digo que no sea buena persona, es una extraordinaria persona. Lo quieren mucho, lo respetan mucho en todos lados.
Y eso me ha ayudado mucho, el que me hayan... eso me ha abierto muchas puertas, en el caso de mi mamá, que en paz descanse, pero sobre todo mi papá, que todavía lo tenemos con nosotros. Y eso me ha abierto muchísimas puertas. El hijo del ingeniero Castro. El hijo del ingeniero Castro. Y hasta el día de hoy no he tenido, lo digo con orgullo, un detalle que me diga, oye, tu papá esto, tu papá lo otro. Y generalmente, pues a lo mejor no tendríamos que saberlo, pero realmente ha sido una persona muy regular en su vida, que no ha cambiado su forma de vida, no ha cambiado su forma de tratar a los demás. Él vive donde mismo, tiene lo mismo, se mueve con su carrito como se lo hacía desde antes. Y incluso es en la parte de la política o del gobierno me dejó un gran ejemplo, porque a él le iba bien cuando no se dedicaba a la política y se dedicaba a la construcción, a su profesión, que es ingeniero topógrafo, pero se dedicaba a la construcción y eso tiene mucho que ver con mi niñez, porque me gustaba acompañarlo. Me gustaba acompañarlo a las obras y así como iba con él, conocía a mucha gente que la gran mayoría ya no están, pero su familia sí. Entonces me tocaba ir a las obras donde trabajaban muchas personas con él y ahí aprendía, convivía. Me acuerdo mucho del café, del lonche. Entonces ahí viene también el Carlitos y que para acá, que para allá. Y me encantaba ir con mi papá. Y mi mamá tenía una tienda de materiales, una tienda que se llamaba Materiales Baja California, que por cierto es uno de los negocios que marcaron un antes y un después aquí en Los Cabos, porque después de Materiales Baja California, pues ya llegaron Plomería Gómez, Plomería y Eléctrica Ramírez, Oiga, sí es cierto. Dos Hermanos, el Arco. En aquel tiempo solamente era Casa Cota y Materiales Baja California. Entonces mi mamá personalmente atendía la tienda y ella recibía a los clientes, y ahí también me tocó conocer a muchas personas. Entonces es una manera de compartirte más o menos el origen, de dónde viene eso. Y pues yo siempre fui un niño muy feliz, fui muy alegre. Hay una etapa en la que yo recuerdo mucho que fue tal vez la etapa de más libertad, porque mis papás estaban ocupados ambos, mis hermanos estudiaban fuera y yo era el único niño aquí en casa. Entonces tenía 9, 10 años, tal vez la etapa más bonita de la niñez, ¿no? Y pues mi papá estaba poco en casa, mi mamá estaba en casa, pero había ausencias. Entonces esa es la parte que yo me acuerdo, porque ya hubo varias travesuras, algunas monumentales, así unas monumentales que te voy a platicar, pero siempre dentro de lo que se puede considerar como una infancia feliz y sana, ¿no? ¿Y de adolescente? Bueno, la adolescencia, pues me traslado a la secundaria a Mijares, que si tú me dijeras ahorita a qué etapa de tu vida regresarías, yo siempre he dicho que al tercero de secundaria. ¿Por qué el tercero? Al tercero de secundaria es yo pienso que es la etapa en la cual tienes muy claro quiénes son tus amigos, tus amigas, tus amistades. Es la etapa en que empiezas a darle forma a tus sueños, a tus ideas, a la formación, básicamente lo que quieres hacer. Y creo que es la etapa que yo considero la mejor etapa de mi vida. Y si tú me dijeras, ¿a qué etapa regresarías? A ese lapso de tiempo. También es cuando empiezas a andar de novio y empiezan a generarse ya muchas situaciones. Y los mejores recuerdos de mi juventud o de mi infancia las transporto al tercero secundario.
maestras, maestros, compañeros de escuela. Es una etapa muy bonita, y guardo muy bonitos recuerdos de esa etapa. ¿En qué taller iba, Lick? Carpintería con el profe Jaime, con Jaimón. ¿Domínguez? Sí, Jaime Domínguez. Que en paz descanse. Iba a carpintería y no hace mucho que falleció, hace poco. Sí, sí. Hace poco que falleció. Pero era un cotorreo bueno lo que se hacía porque era estructuras metálicas. Ramón Bañada era el profe. Y Jaime Domínguez de carpintería. De mecánica era el Felo. El Felo Robles. El Felo Robles. Y era un cotorreo porque hablábamos de fútbol, de política, de box y de todo lo que pasaba. Y nos juntábamos afuera y a veces lo que menos hacíamos era lo del taller. Yo nunca me acuerdo de haber hecho una silla o una tabla o una madera o algo, ¿no? Pero era una extraordinaria convivencia. De los que te mencioné, el único que vive es el Felo. Sí, Creo que todavía tiene el taller en el centro, que por cierto es una calle que están pavimentando ahorita, el taller de don Lalo Robles, que era uno de los talleres clásicos de aquí de San José del Cabo. Y recuerdo esa etapa en la secundaria. En aquel tiempo el profe Marcos Carballo, que hoy es director de la secundaria Mijares en los 2 turnos, era mi maestro de ciencias naturales. Tenía maestro de matemáticas al profe José Carballo. A la maestra de inglés era la profesora María del Socorro Arambul. Sí, sí. Al profe Chalito, también de matemáticas, de ciencias naturales, el profe Marcos. Era una materia que me gustaba mucho y con el profe Marcos hizo una especial conexión. Hasta la fecha es uno de mis maestros consentidos prácticamente, que marcaron parte de esa etapa de la secundaria. Indudablemente aparece el profe Marcos en ese lapso de la vida, una muy, muy bonita amistad. El profe Marcos Esquivel también era el maestro de educación física. Sí. Y me acuerdo que me daba, su hijo Marquitos Esquivel era muy amigo mío, era uno de los compañeros más cercanos, y le tenía pavor porque yo estaba más gordito, pues era el clásico gordito. ¿En serio? Sí, fíjate, batallé mucho con esa parte porque me cohibía, o sea, era un niño muy seguro, muy, muy alegre, muy animado, pero me cohibía en esa parte porque pues ya me empezaban a gustar las niñas y esa me cohibía, pues eran niñas sí de mi edad, pero pues ya andaban con niños un poco más grandes que yo y esa parte me pegaba. Pero cuando había clases de educación física, le tenía pavor a que el profe me pusiera a correr. A que me pusiera a correr en la secundaria. Decía, sí, me va a hacer correr el profe y que me van a dar carrilla y todo eso. Pero pasó muy rápido esa etapa de la secundaria. Y como era muy amigo yo del Marcos, su hijo, y el profe era súper, súper estricto así con él y decía, aquí en la clase eres uno más, le decía a Marcos, ¿no? Directo, sí. La clásica postura del papá maestro que tiene al alumno, ¿no? Y como yo era muy amigo del Marcos, yo dije, ya valió madre aquí, porque le va a cargar la mano al Marcos y pues de paso me voy a ir yo. Por eso le tenía miedo que me hiciera correr, pero la disfruté mucho esa etapa de la secundaria, la verdad. ¿Quién lo viera que me dijera que? No, es que en serio, tenía esa... Yo creo que todos pasamos por ese momento, ¿no? Sí. De cohibirnos, de... Sí, me acuerdo una vez fui yo era un clásico niño, y antes los circos y los juegos, la feria de marzo, se ponían donde está el terreno de Aramburu, conocemos nosotros, a espaldas de la Dairy Queen en San José. Del seguro, ¿no? Entre el seguro y Telmex. Simón, sí. Todo ese cuadro, ahí en ese cuadro había palenque, los juegos mecánicos y los puestos comerciales. Las carpas enfrente de los bomberos, ¿no? Todo cabía ahí.
todo lo que había. Y la carpa, sí, por ahí en algún lado de la glorieta, por ahí cuando mucho, y todo lo que había en fiestas tradicionales, ahí estaba. Sí me Ya tocó. después empezaron a hacerse en otros lados, pero entonces, y yo disfrutaba mucho cuando llegaban las fiestas, porque lo primero que hacía era irme a la feria y a buscar los cuadriláteros chiquitos, no sé si te tocó. Los cuadriláteros. De los luchadores. De los luchadores que con ligas, era el cuadrilátero pequeño y las ligas y los monitos metidos entre las ligas. Sí, cómo no, sí. Eso eran de los juguetes más atractivos para mí. O sea, lo más atractivo. Me gustaba mucho la lucha libre. Mucho. Y tenía mis ídolos y me gustaba ir por esos juegos. Pero en una ocasión se puso un circo y me dejó muy marcado un día que estaba sentado en las gradas de madera. Es que ahí se ponen las tablas, hasta la fecha todavía hay gradas así, graderías, ¿no? Simón, sí. Y un payaso estaba haciendo su show y me ilumina, el gordito que está allá. Y todo el mundo volteó a verme así y me quedó muy marcado. Y hace poquito fui a un circo con mi esposa y con mi niña y la niña se durmió. Pero estábamos hasta enfrente, así como de eso, ¿cómo se llaman? Los palcos que están prácticamente así a 2 metros del... Una zona VIP, podemos decir. Zona VIP, sí. Estábamos en Tijuana, fin de año, fuimos por allá. Y le platicé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Le dije, te voy a platicar algo. Entonces, no creas que me siento así como que, bueno, ya pasó, ¿no? Pero hace mucho le tomé así como miedito, como cierto corajito, digo, a los payasos. Ya fue una etapa superada incluso, pero lo platiqué con ya se rió mi esposa y me dijo, oye, pero sí fue una etapa donde me quedó muy... y tiene que ver eso con cómo era mi complexión. Pero aún así jugaba fútbol, tenía amistades, hacía cosas que... Practicó deporte, pues. Sí, fútbol me gustaba mucho me gustaba fútbol y jugaba fútbol y horas... Salí de la escuela y jugaba fútbol. Estaba en la escuela y adentro de la escuela jugaba fútbol. En la calle jugábamos fútbol. En aquel tiempo no había calles pavimentadas. Era una calle de terracería y nos juntábamos a la vuelta de la casa de mis papás. O nos íbamos a la plaza enfrente donde hoy está la Dolce. Y ahí poníamos porterías, o sea, una piedra o un zapato o algo así, una cosa que pudiera, y con un poste de la luz simulábamos una portería. Y ahí jugábamos. Era prácticamente una etapa muy bonita de mi vida. La niñez, yo te lo puedo decir que fui indudablemente un niño feliz, porque yo veo a los niños que son soñadores, piensan, imprudentes, juegan, gritan, pues no tienen las preocupaciones que tenemos hoy los adultos, ni piensan. Ahorita tal vez el tema de supervivencia, de convivencia, de economías, es imposible no tenerla en mente para poder guiar tus actividades, ¿no? Y un niño no, y una niña no, pues piensa en cómo jugar, cómo disfrutar más el tiempo. Y eso, en alguna ocasión alguien me dijo, ojalá que tuviéramos todos el mismo espíritu de la niñez para poder conseguir las cosas, porque me ponían el ejemplo que cuando un niño realmente llora porque quiere un dulce o porque quiere un juguete, y a veces los papás decimos, oye, pues ¿sabes qué? Ya para que no esté llorando, o hay que comprárselo, ¿no? Para que no, cómprale el juguete o dale el dulce para que se quede. Y finalmente podemos a lo mejor discutirlo y debatirlo, pero logró el objetivo. Y yo creo que eso es bueno trasladarlo, tener esa misma energía y esa misma convicción para conseguir las cosas. Ojalá que hagamos lo mismo para terminar una carrera, para lograr hacernos de una propiedad, para poder seguir avanzando en la vida, ¿no? Pues ahora sí que tener las ganas de concluir
y ver ese sueño hecho realidad, ¿no, Rick? Así es. Eso es importante. Y yo me identifico mucho con esa parte. Pero bueno, te platiqué una partecita importante que tiene que ver con... Porque si era un niño feliz, muy completamente feliz, pero era gordito. Y eso me daba ciertas inseguridades, ¿no? Ciertas inseguridades, la ropa. Pues yo andaba con el pie pelado todo el día y llegaba a la escuela y me quitaba los zapatos. Tenía la ropa para ir a la calle a jugar. Y me acuerdo que mi mamá se enojaba mucho porque siempre en fin de curso íbamos a la zapatería. En aquel tiempo era la Doña y Don, de una zapatería, la única zapatería que había aquí en San José del Cabo. Sí, es verdad, sí, cierto. Y cuando íbamos a visitar a mi abuela, que me encantaba, por cierto, cuando nos decíamos vamos a La Paz, mi abuela vivía en la colonia Bellavista. Y me acuerdo que me encantaba ir a La Paz porque ya cuando íbamos por ahí por San Pedro, ya me iba preparando yo para llegar a La Paz. Porque de entrada allá podía ver las caricaturas que aquí no se veían, porque allá se veía el Canal 10, el que fue mucho tiempo el Canal 10. Sí, sí. El XHNT, me acuerdo. No manches, sí es verdad. Sí. Y recuerdo que salía Francisco King, que me llamaba mucho la atención la voz, porque decía, una gota de agua es una gota de vida, es un promocional. Sí, sí, sí. Así. Y ahí veía las caricaturas, los pitufos, el Tom y Jerry. Esas eran básicamente, ¿no? Los picapiedra más. Sí, pero esas las pasaban en el Canal 10 en La Paz. Y ya después la televisión empezó en aquel tiempo era Imevisión, los canales abiertos, el Canal 2. Ya empezaron a llegar otras caricaturas, pero ya era como para una generación más nueva que yo. Como los Dragon Ball Z, esos no eran de mi generación. Yo alcancé los Transformers, no sé si te acuerdas tú. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Y hasta hace poco cuando sale la película de Transformers, yo sí me transporté, porque el Optimus Prime, el Megatron, esos eran personajes todavía de mi etapa de la niñez. Y los clásicos, pues los pitufos, esos no. No hay falla con ellos. No hay falla con ellos, ¿no? Ni el Tom y Jerry, que son trascienden generaciones, ¿no? Pues más o menos ahí te pude compartir algunas cosas importantes. A la vez, sí, no. En algunas cosas sí me tocó todavía. A mí sí me tocó, pues, ya iniciar con Dragon Ball. Supercampeones. Supercampeones, lo que es me acuerdo que salían corriendo y nunca llegaban, ¿no? 3 episodios para llegar algo. Corrían atrás de la pelota y nunca llegaban. Pero bueno, finalmente es una etapa muy bonita de la vida. Y cuando íbamos a La Paz, yo disfrutaba mucho porque regularmente pasábamos Navidades en casa de mi abuela. Nos reuníamos todos los primos, toda la familia, y yo me dormía ilusionado con el Santo Claus. Yo cuido mucho ahora esa parte y las cuidé mucho con mis hijos porque las cuidaron conmigo. O sea, ese detallito, ¿no? En eso me identifico mucho con usted. Esa de cuidar. Y fíjate que fue muy curioso porque cuando yo me entero en realidad cómo es la cosa. Cómo es la cosa, cómo viene el tiro, fue ¿Le pegó? Sí me pegó, pero no entendía yo, ¿no? Llegué a la tienda, a la clásica tienda de la esquina de tu casa. Y llegué con Lincho. La tienda se llamaba Tienda G del señor Gabriel Silva en San José, en el centro de San José. Y era la clásica tienda y seguramente me mandaron, que por cierto vendían unas empanadas que todavía sigue siendo la señora Gela, la esposa de don Lincho, que era el que atendía la tienda y todavía vive y de repente voy o mando a su casa a las empanadas muy sabrosas en el centro. Entonces llego y no me acuerdo exactamente cómo
cómo fue el diálogo, pero él me dice, oye, si no existe, ¿no? Entonces, no existe el personaje. Sí, a la madre, dije yo, pero y no, ¿cómo que no? Sí existe, o sea, al modo la reacción natural de un niño, ¿no? Imagínate. Usted defendió su ilusión a capa y espada, pues. No, imagínate el niño que va a la tienda descalzo a comprar sabrita y un refresco. No, sí duele. Y sí, me pegó, y ya voy a la casa y, oye, mamá, fíjate que pasó esto. Y me acuerdo que se enojó mi mamá, pero bueno, yo creo que pues finalmente como que entendió que era algo que tenía que llegar en algún momento y pues yo a lo mejor de manera adelantada, pero entonces ya había que decirle a Carlitos que el personaje que la historia no es como uno la creía, ¿no? Sí, y a partir de ese momento pues fue complicado en ese momento, en mi etapa. Pero fíjate que ya hoy como papá yo lo he cuidado mucho con mis hijos grandes y con la niña chiquita, pues me dice el jojo. Y siempre que lo menciona, me acuerdo de esa etapa, ¿no? Entonces, seguramente que a todos nos pasó, algunas y algunos de diferente forma. Pero a mí fue un poco accidentada y se le chispoteó ahora sí, ¿no? El de la tienda. Sí, pero pues no sé, nunca le he preguntado ni nada porque yo lo aprecio y lo quiero mucho, porque son de las personas de las familias que todavía viven alrededor de la casa de mi papá, que siguen viviendo ahí prácticamente. Ya es un área en el centro donde hay muchos restaurantes, hay muchas galerías y negocios así para turistas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí va la cosa, ¿no? Aquí yo tenía muchas ganas de saber así parte de esa infancia o juventud de usted, porque me llama mucho la atención, ¿sabe? Yo le llamo temple que tiene usted, porque hay un dato que siempre le he puesto, bueno, desde que lo he visto últimamente, ¿no? Aquí en la administración, yo nunca lo he visto enojado. Nunca lo he visto ni en entrevistas, ni en nada. Porque usted sabe que los medios llegan y pum, ¿no? Algunos, el micrófono te lo ponen y te preguntan. Y usted bien sereno así. Entonces digo, increíble. ¿Cómo desarrolló eso? Pues me quedé. Fíjate que haces un comentario muy, muy, muy importante, porque yo hace 20 años, yo a lo mejor si no estaba de acuerdo contigo, a lo mejor ni te dejaba terminar de decirme algo. Interrumpía. Sí, porque, no, si tú me dices blanco, yo te digo negro. Y era intolerante ante la diversidad de opiniones y a veces esa parte la traslado yo a la función pública, pero pasando por la vida misma. Entonces me di cuenta a través del tiempo que era importante, por ejemplo, en una reunión, y lo hice porque lo aprendí viendo a los demás equivocarse. O sea, yo veía quién era intolerante y veía algunos tolerantes, ¿no? Y empecé a aprender, y hay personajes que me enseñaron mucho, a lo mejor sin saber, me enseñaron mucho y aprendí mucho. Y mi papá es uno de ellos, porque es una persona muy seria, algunos pueden decir como muy parco, un hombre que nació en un rancho y que jamás en la vida le dijeron, oye, mi hijo, te quiero mucho, te amo, te adoro, eres lo más importante de mi vida. No se lo dijeron a él y él tampoco me lo dijo a mí. O sea, es una parte lógica, natural, que tiene que ver con la formación de una persona, pero a su manera te demostraba el aprecio, te demostraba el cariño. Mi mamá era diferente. Mi mamá era muy diferente, era empalagosísima, ¿no? Te decía... Amorosa, como decía. Te quiero, te adoro, te abrazaba y vente para acá. Y decía, era la que consentía. Era la que consentía, y mi papá lo hacía y lo hace hasta la fecha de otra forma, porque es una persona sumamente seria,
pero muy cariñoso. Y yo creo que esa parte tuvo mucho que ver él y lo empecé a trasladar a mi vida misma, ¿no? Entonces, cuando había una reunión, era importante escuchar, así fuera el problema que fuera, y anotar y observar. En un momento de crisis, escuchar, dejar que las personas hablen, aunque no te guste lo que te digan, pero es importante que puedas saber, porque cuando ya hablan, yo empecé a sentir que era una manera de empezar a conocer todo lo que te pueden decir. Entonces ya puedes estructurar tú y tienes que armar la capacidad de poder atender. Aunque pudiera ser el caso que en una pregunta, en el caso de una entrevista, alguien te pudiera echar el caballo encima con un tema que no te convenga o que no te guste o que te incomode. Y hasta eso aprendí también a manejar esa parte. Entonces, yo no quiero que se me distinga por algún tipo de situaciones que a veces a los políticos y a las personas que están en el gobierno lamentablemente sucede que pasan a la historia por un momento de haber cometido un error, por haber perdido la cabeza, y la verdad un impulso, ¿no? Sí, un impulso que a veces las personas estamos expuestas, las personas. Y ahora, particularmente los servidores públicos, porque ahora ya hay redes sociales. Y hace 20 años, 30 años, al menos acá, pues no había la apertura de medios digitales, plataformas. Ahorita cualquier persona a través de su celular se convierte en un comunicador. Entonces, los que son servidores públicos o los que somos servidores públicos, pues principalmente debemos de cuidar esa parte, no dar un mal ejemplo, tampoco hacer cosas buenas que parezcan malas, cuidar detalles, ¿no? Y más los que están en este rollo de la política, en tiempos políticos o preelectorales, pues es muy fácil, muy sencillo desvirtuar la opinión y la participación de alguien dentro del gobierno, ¿no? Sí, yo tenía mucho porque lo estaba observando, digo, bueno, el señor nunca se enojará porque tiene derecho a enojarse. Claro. No le va a agradar todo lo que le digan. Pero digo, no cualquiera mantiene tranquilo, ok, sí, bueno, lo veo, no sé. No, pues es normal. Yo sí me he enojado como todas las personas, pero trato al final de controlar esa parte, pero no me distingue eso, ¿eh? Afortunadamente, mal que yo te lo diga, no me distingue eso. O sea, no me distingue alguien que sea corajudo, intolerante, enojón o altanero. Digo, si hay alguien que lo pueda decir, pues lo tendría que probar, pero esa parte difícilmente la vas a escuchar de alguien de carne y hueso, ¿no? Porque a lo mejor ahora, a manera digital, pues ahora se usan bots, se usan perfiles falsos. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que me estaban dando carrilla porque por ahí aparecí en un takushi hace días con una publicidad. Y les digo yo a los muchachos, digo, pues quién sabe quién lo haría, le digo, pero a lo mejor es alguien que no es de aquí porque para empezar el takushi pues no es una vestimenta muy de la región, muy de la región, salvo que te cases o que vaya a un algo así gala, formal, ¿no? Formal, gala. sí. Pero me sentí como acalorado cuando vi la imagen porque hace mucho calor y luego me pusieron con traje y con corbata. Pero bueno, estamos expuestos los servidores públicos y yo asumo con mucha responsabilidad mi trabajo. Dentro de la administración y fuera de la administración también me cuido pero no precisamente por ser servidor público, sí tiene mucho que ver eso, pero me cuido porque tengo esposa, tengo hijos, tengo una niña chiquita que no quisiera, aparte tengo equipo de trabajo, tengo amistades, y yo prefiero distinguirme por otras cosas, ¿no? Que son parte de mi personalidad. Pues mire, yo creo que es un buen líder porque aquí su equipo lo presume con mucho orgullo. Creo que hoy, si no me equivoco, mira ahí
con mi jefe, así lo dicen con mucha alegría. Y le digo, pues hubo alguien que partió ya, que es el mismo Jaimón. Me tocó que hablara muy bien de usted. ¿Quién, perdón? El profe Jaime Domínguez. ¿Cómo no? Antes de que partiera, me tocó que lo mencionara. Y dice, no, Carlitos, siempre muy educado, dijo. Tenía una combi. Sí, me tocó la combi, sí. Esa combi. Sí. Y por ahí debe estar. Me imagino que me gustaban mucho las combi a mí, pero él tenía una combi azul. Una azul, sí. Azul. Y nunca se me olvida que hubo una época en la secundaria en la cual hablábamos de lo que estaba de moda. Y en aquel tiempo estaba de moda el pique de la cobra montana con la bestia lucero. No sé si te acuerdas, el peso semicompleto era o peso completo. Completo, era completo. Pero eran boxeadores regionales. Hoy un hijo de la bestia lucero creo que peleó en la cartelera de Las Vegas, la del fin de semana pasado, no lo sé, ojalá que haya ganado. Pero en aquel tiempo era la bestia lucero con el hijo de Saúl Montana. Y peleaban una vez, luego la revancha, luego así como los boxeadores así internacionales. Sí, y nos juntábamos para platicar sobre esos boxeadores que eran los del momento, ¿no? Y tengo muy bonitos recuerdos de Jaime, a él y a su familia. Siempre los recordamos con mucho cariño. De hecho, mi señora madre también dice, no, Carlito siempre muy derechito, dice. Muchas gracias. Y así muchas de que gracias. Saluda, buenos días. Muchas gracias. Valores que ya no se ven en cualquiera, pues, desde mi punto de vista. No se ven. Y usted siempre... Pues la maestra Janda estaba en la secundaria también en aquel tiempo, ¿no? Corte y confección. Corte y confección. Y ella estaba en corte y confección. Generalmente, pues ahí eran niñas, o eran señoritas, mujeres, eran señoritas. Y estaba la maestra Chayito. Chayito, ¿cómo no? Chayito, Montaño García, mamá de Marquitos. Es correcto. Esquivel y esposa del profe Marcos Esquivel. También yo me acuerdo mucho porque eran maestras muy queridas, muy queridos por todos. Una generación de maestras y maestros muy apreciados. Hoy hay muchos maestros muy jóvenes, muchas maestras y muchos maestros, pero esos fueron maestros así como en otras regiones que marcaron época, ¿no? Además de un profe, alguien más que lo haya marcado en su vida, en su formación, que lo lleve bien presente. Sí, como no, aparte de mi papá, en lo personal, el maestro Jesús Druck González fue ex rector de la universidad. Todavía vive, y de hecho hace poquito le mandé un mensaje, pero yo creo que cambió de número. Era una persona que nos ayudó mucho, marcó una parte importante de vida personal, pero sobre todo en la visión de la función pública como servidor público. Es el maestro en ciencias Jesús Druck González. Aquí tiene muchos familiares en San José, familia de Calderete, de San Lucas también, entre otras personas que les aprendí mucho. Y la verdad que siempre me ha gustado tomar lo mejor de las personas diferentes. El profe Marcos Carballo indudablemente es otra persona clave en nuestra vida, en nuestra etapa. Y de niño pues tengo muchos recuerdos, ¿no? Me tocó conocer a la maestra Carmelita, a la maestra... al profe Ramón Green, a su esposa, a la profe Conchita, a la maestra Carmelita Romero, que todavía la veo y la saludo de repente también, al profe Miguel Ángel Romero, me tocó saludarlo, que sé que fue maestro también de mi papá, al profe Fernando Burgoyne. A esa generación me tocó conocerlos, a todos. Y recuerdo mucho a la maestra Chelita Romero, que fue mi maestra en el jardín de niños, a la maestra Yolanda Robinson,
Yo iba en el ¿cómo jardín, no? sí, también murió, y iba yo en el jardín de niños que está en la 1 de Mayo, en la bajadita del Cabo Negro, hacia el DIF prácticamente, hacia el centro. A ese jardín de niños iba. Y me acuerdo que decían, en aquel tiempo había otro jardín de niños que estaba enfrente de la Rocapa. ¿Cómo no? Sí, La, sí. la Rocapa es la que está frente al Ágora, ahora ahí biblioteca. Y me acuerdo, yo siempre quise ir a la Gregorio, a la escuela, a la primaria, la Gregorio Cruz y Rodríguez, que estaba donde mismo, que está ahorita frente al Seguro Social Viejo, pero era una escuela que tenía el portón de entrada por la calle que está donde vive el profe Maico, papá del profe ¿Cómo no? Roberto González Guardado, que yo admiro mucho y quiero mucho al profe porque siempre fue también una parte fundamental, y yo lo recuerdo y lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y tengo una experiencia con él también que me acuerdo, porque yo iba en el colegio de las monjas, y en la esquina del colegio de las monjas, de paso para llegar a la casa de mi papá, está todavía la funeraria Rivera. Claro que sí. Pero en aquel tiempo era la funeraria que atendía don Salvador, don Chavalo, no recuerdo cómo se apellidaba, don Chavalo le decían, y su familia. Y tenía siempre la curiosidad yo de acercarme a la funeraria, porque ahí se veían las cajas, los ataúdes y esas cosas. Y un día pasé por ahí y andaba el profe Maico con una hoja, con un papel, anotando ahí, y resulta ser que ya hoy lo entendí ya de grande, que era el encargado del sindicato de maestros de todos los temas relativos a las marchas y a las defunciones de los compañeros, pues sí, seguramente andaban ahí viendo algo relativo a eso. Y ¿qué ole, profe? ¿Cómo está? Oye, me dijo, ¿vas a tu casa? Sí. Ah, bueno, oye, dile a tu papá que hay promoción ahorita. Me la aplicó el profe, pues me hizo una broma. Y me dijo, oye, ve y dile a tu papá que hay promoción ahorita al 2x1 aquí en los ataúdes, por si quiere uno, para que me avise. Ah, bueno, profe, está bien, antes después nos vemos. Y ya salí y estábamos comiendo, me acuerdo, y le platiqué a mi papá y se soltó la risa, y siempre me acuerdo cuando lo veo, porque era muy bromista el profe. Y hay otro maestro que no me dio clases, pero también fueron dos personas que yo quise mucho. El profe Bruno Castro Ojeda. Bruno Castro Ojeda, papá de Raúl Castro, de Gloria Castro, de Bruno Castro también, de varios compañeros también de esa generación, de esa etapa. Y había también don Roberto Aragón Ceseña. ¿Cómo no? Sí. Roberto Aragón Ceseña, esposo de Yoli, yo le decía a mi padrino Roberto siempre. Esposo de Yoli, papá del Betín. Y vivían ellos a un lado del agua, entre el agua potable y el DIF. Siempre una persona que siempre vamos a recordar nosotros. Bueno, entre otras cosas, son de las personas que te puedo decir que tenemos muy bonitos recuerdos de ellos, ¿no? No puedo evitar no preguntarle el tema de, pues, el partido que usted está, ¿no? Sí. ¿Cómo llega ahí? A mí sí me entra la curiosidad, y que la gente también conociera cómo es que se identificó con el partido Morena. Fíjate que en el 2018 yo realmente ya no estaba yo integrado en ninguna actividad política, cuando el hoy gobernador Víctor Castro me busca y me pide que si puedo hacerme cargo de su oficina, más bien de la tarea de coordinarle aquí en Los Cabos una labor de empezar a darle atención y seguimiento a varios temas, pero principalmente el poder coordinar agendas para atender a diferentes grupos, no precisamente de Morena, sino de grupos
que no tuvieran que ver con partidos políticos o que sí tuvieran que ver con partidos políticos, pero que pudieran ver en Víctor, en el profe Víctor, a una opción viable para ser gobernador. Y esa parte me empezó a involucrar y la pensé 2 veces, porque yo le decía, profe, ¿por qué piensa en mí? ¿Por qué me lo pide a mí si pues yo vengo de otro partido? Tengo que decirlo, pues, otro partido. Y me dijo, sí, precisamente porque tu personalidad tiene que ver con, pues te llevas bien con todo mundo, me dijo, no tienes problemas con nadie. Y creo que lo que yo necesito es alguien que pudiera tener esa cualidad. Y no estaba muy seguro de esa decisión, de haber aceptado, pero lo fui haciendo de una manera así paulatina hasta llegar al grado de que logra el profe Víctor ser candidato de Morena, porque fue un lapso como de 2 años, el 2018, 2019, 2020, y toda esa etapa hasta el 2021. Lo empecé a acompañar de manera directa desde el 2018 y se fue senador de la República y posteriormente como delegado de bienestar o como coordinador de los programas para el bienestar en Baja California Sur. Y yo no entré a trabajar ni mucho menos ni en bienestar ni en nada, pero pues yo estaba de alguna manera desvinculado, ¿no? de la política a partir de ese momento, y empecé a hacerlo. Entonces cuando él logra ser candidato de Morena, entonces ya prácticamente empezamos a involucrarnos antes de ser candidato de Morena nos empezamos a involucrar nosotros con referentes dentro de Morena, mujeres, hombres, que por supuesto que al principio era un poco más complicado porque decían, oye, pues si este viene de otro partido, si ahorita es un poco complejo eso, a pesar de que actualmente ya es un movimiento más abierto, más aperturado, que permite la participación de actores y de expresiones que provengan de otros partidos. Pero en ese momento, recién ganando Andrés Manuel y Morena en el 2018, pues eso se puso prácticamente más duro en cuanto a quienes se integraban, ¿no? Yo respeto mucho a los fundadores y me llevo muy bien con todas y todos y puedo estar de acuerdo o no con ellos, pero esa etapa ya la viví prácticamente y me acuerdo que en aquel tiempo me decía el profe Víctor, nomás aguántame, nomás aguanta porque me dice, los morenistas somos un poco duros, me dijo, y severos en cuanto a esa parte de permitir que se integren los demás. Me dijo, nomás te pido, aguanta, me dijo, aguanta por favor. Aguanta el ramalazo, me acuerdo, así me dijo. Sí, la palabra del profe, ¿no? La palabra, pero aguanta el ramalazo nomás bueno, y creo que con el tiempo pues fuimos todavía compenetrándonos un poco más. Y cuando ya logra la gubernatura, me acuerdo que llegó un huracán que fue más o menos duro, creo que se llamaba el Olaf, justo el día antes de que fuera a tomar posesión como gobernador. Y me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que pues mañana constitucionalmente a las 11 de la mañana yo voy a asumir el cargo de gobernador. Así que quiero pedirte que desde hoy, si aceptas ser el representante del gobierno del estado allá en Los Cabos, ya desde hoy te contactes con el ayuntamiento para que tomes ya la batuta de los temas de protección civil y la representación del gobierno del estado acá. Y después te vamos a entregar el nombramiento y ese tema. Nomás quiero, si aceptas, ya ahorita entra porque necesito que haya alguien allá. De una vez, vámonos, Rick. Vámonos, me acuerdo. Así fue. Y ya en la noche, pues llegó el huracán. En la noche llegó el huracán. Y sí, es verdad, sí es cierto. Y al día siguiente, pues ya a las 12 de la noche de ese día, de manera constitucional, el gobernador entra a funciones.
Pero a las 11 había una sesión en el Congreso y era como el protocolo, ¿no? De la toma de protesta y la foto y eso. Pero ya realmente tenía ya horas de gobernador. Entonces, esa fue la historia. Por eso me empecé y a partir de ese año yo estoy afiliado a Morena y comulgo y coincido con todos los principios, principalmente los que tienen que ver con los principios básicos de un servidor público emanado de Morena y de la Cuarta Transformación. Además, yo pienso que más allá de los partidos tiene que ver con las personas y que hagas bien o mal las cosas. Hagas tu trabajo o no hagas tu trabajo. Algunos sí piensan un poco más así de que la izquierda, que la derecha, que los conservadores y que los liberales y que es una visión que pueden tener las personas respetables. Yo pienso que es importante hacer bien tu trabajo, que lo hagas bien sin robarle a los demás y menos robarle al erario público. Es una mala práctica eso que mucho tiempo nos lastimó como sociedad. Entonces yo coincido que más allá de lo que es el movimiento, que es Morena, que coincido con ello, y pienso además que le ha dado un giro al país y a Baja California Sur y a Los Cabos, más allá de la interpretación política que le puedan dar ahora algunos actores, ¿no? Que digan, no, que... Bueno, pero finalmente es la parte humanista de la función pública, de la administración, de una política pública. Porque, y yo lo platicábamos en un curso hace un momento, que fue del Instituto Nacional de Formación Política, y que hay algo que me dejó una gran lección: el manejo de la crisis de la pandemia y los programas constitucionales. Esas dos cosas me plasmaron a mí lo que es prácticamente la visión del movimiento. Porque acuérdate, cuando fue el movimiento de la pandemia, la vacunación empieza a las personas adultas. A los adultos, es correcto. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo va a manejar esta madre? Yo así preguntaba. Era mi pregunta, dije, ¿cómo le va a hacer el presidente? ¿Cómo va a manejar esta madre? Porque lamentablemente fue una etapa muy, muy crítica para todo el mundo, para todo el país, y aquí en Los Cabos, Baja California Sur, hubo muchos muertos. Pero el manejo de la pandemia, el manejo clínico, médico, la capacidad de respuesta fue positiva. Entonces me llamó mucho la atención cómo fue ese criterio de que vamos a vacunar primero a los adultos mayores, porque son los que están más expuestos a morir. Es correcto, sí. Por el tema del COVID. Y al final de cuentas, tú me puedes discutir o debatir eso, pero funcionó. La estrategia, lamentablemente, pues... Muchos se nos adelantaron. En el camino hubo muchas bajas, hombres, mujeres, niños. Bueno, niños casi no. Porque me acuerdo que todavía el tema de las niñas y los niños era todavía un poco más resistente sí, eran más inmunes al tema, pero aún así hubo gente que no se vacunaron o que no querían vacunarse porque desconfiaban de la... Pero bueno, voy a eso porque eso me dejó claro lo que es parte de esa visión que tiene que ver con una nueva forma de hacer gobierno, y esa es la parte humanista. O sea, el pensar en los que están más expuestos o en los que menos tienen. Por eso el dicho de que primero los pobres, ¿no? Primero los pobres, sí. Tiene que ver con eso. Y la otra es la visión que se tiene de hacer constitucionales ya los programas de apoyo social a los adultos mayores, precisamente a los jóvenes que estudian en escuelas públicas del nivel superior y que ahora ya van a ser también ya medio superior, y superior, y ahora ya van a ser también secundaria y primaria para aumentar esa parte, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que me permitieron involucrarme de lleno, y ahorita soy un referente activo dentro de Morena. Participo en los cursos, en los talleres. Ahorita vengo de uno, por cierto, donde te hablan de
Se me adelantó, le iba a preguntar sí, que nos contara ese curso. sobre el origen del movimiento, donde se habla cómo surge, cómo nace, cómo se desarrolla a través del tiempo y cómo lo vinculan con el gobierno, ya con la función pública, ¿no? Pero esa es la respuesta. A lo mejor me prolongué mucho, pero es una manera de decirte cómo se dio, ¿no? No, por mí encantado que se suelte hablando, porque es que hay mucha historia en usted, pues. Sí. Mucha trayectoria. O sea, yo creo que 2 horas no nos alcanza para que nos cuente todo lo que... No, pues vamos a quedar entradones, ¿no? Yo creo. Sí, porque le digo, por ejemplo, actualmente en la 15ª administración, al día de hoy, se lo tengo que preguntar. ¿Qué es lo más duro que usted ha enfrentado para poder tener al municipio de Los Cabos, pues, estable, por así decirlo? Bueno, yo creo que no solamente lo más duro, sino que fue O lo real, ¿no? un gran aprendizaje es cuando empieza la administración. Realmente eso fue en septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre del 2024. O sea, ya avanzado prácticamente el ejercicio. Faltaba nada más octubre, noviembre y diciembre para terminar el año. O sea, el ejercicio fiscal. Entonces, cuando de repente llegamos y vemos que en educación pues no se pagaban las becas y que había un rezago de año y medio, casi 2 años del pago de becas a diferentes niveles, a todas las familias, y todas las familias preguntando, oye, no me pagaron, no me pagan. Ese fue el escenario de entradita, el principal pago de monitoras y monitores, que no se pagaba en ese momento tampoco, que sí se venía pagando, pero hubo mucha inestabilidad, sobre todo al final de la administración. Y número 2, el programa de obras en la otra dirección, que es operación de programas, que había varias obras que no estaban ni siquiera empezadas, o algunas en un 15% de procesos administrativos, de obra, pero administrativamente estaban a un 70 o a un 80. O sea, ya pagados, adelantados los pagos, y las obras apenas alcanzaban el 15% de avance. Y fue una situación muy crítica porque dice, ¿qué hacemos? Era lo primero, ese fue el escenario que nos da la entradita, el arranque de la administración. Y lo que yo platiqué con Cristian en ese momento, ¿sabes qué? Yo creo que hay que buscar la manera de primero estabilizar los procesos, lo que tiene que ver con la obra, para que se puedan terminar las obras y finalmente puedas entregarlas a la comunidad. Porque era para mí la mejor manera de poder hacer. Y fue un proceso muy complicado, de 3 meses, donde fue lo principal, el poder buscar que los que estaban haciendo la obra que le avanzaran un poquito, y ese 15% equilibrarlo con el 70-80% que está. Y se logró finalmente, y actualmente se recuperó el programa de becas. Se recuperó, ya se paga de manera normal por bimestres. A veces nos atrasamos 2 meses y ya nos actualizamos en el siguiente. Y son 5,122 familias que reciben ese importante apoyo en todo el municipio de Los Cabos. Entonces, esa parte fue la más crítica. La más crítica porque me puso a prueba a mí también, porque no es nomás la parte de que ya te nombra el presidente municipal como director general. Y pum, llega la varita mágica, ¿no? No, pero también tienes que buscar ya ahí las estrategias de cómo hacerle, pues, de cómo organizarte con tu equipo de trabajo. Porque hay ahí auditorías, hay revisiones, hay tiempos, pero también responsabilidades. Si no lo haces, independientemente que haya sido de la administración anterior, pues ya te toca a ti responder y enfrentar, integrar las revisiones como si hubieras estado en la administración pasada, porque ya finalmente tienes que hacerlo, ¿no? Era buscar soluciones, ya no culpables, soluciones. Era buscar soluciones, y se logró. Y se logró. Esa fue la parte más crítica, tal vez, de la administración y de un servidor, y que afortunadamente se pudo estabilizar, y no solamente estabilizar, se pudo superar. Qué bueno, me da gusto escuchar eso.
Ya le había dicho que viene una dinámica. Viene aquí, yo voy a escribir una pregunta. Usted nomás la va a leer. Queda entre usted y yo, ¿eh? Nada más. Así como es. Si usted le platica a su equipo, a quien le quiera contar y lo filtra, yo soy hombre de palabra. No, ya sé, yo también, igual. Así que yo aquí está grabado, le doy mi palabra, porque a todos le hemos cumplido, ¿eh? A Marisela, a Luis Armando, Manuel Guerrero, Alejandro Castro. Órale. ¿A quién otro que...? Me hubiera gustado ver al Alejandro aquí que Si quiere le mando el link para que... ¿Cómo se...? Ándale, sí, para verla. Se va a reír. Órale. Se va a reír bastante. Está bien. Porque también lo tenemos con el profe Lee. El de Adrede se llama el podcast. Órale. Aquí lo vamos a tener mañana, ¿eh? ¿Mañana? Sí, ¿También? Sí, aquí lo vamos a tener usted aquí. Órale. Sí, pues sí, mañana vamos a estar también en el otro. Pero sí me voy a dar el tiempo para ver los otros. Sí, verás. Se va a reír del Alejandro. A Víctor Montaño también lo hemos tenido aquí. Órale. Y- Andaba en chinga con el tema de las carreras. Mañana Sí. es la Norra también, por cierto. Hay mucho, Mañana llega la Norra aquí. hay mucho trabajo. Sí, vamos a tratar de darnos el tiempo ahí para estar ahí. Pero al punto es que a ninguno le hemos filtrado la pregunta. Es más, ya se me olvidaron varias. Pero ahí va. En lo que le escribo, si gusta usted contarnos de la Norra o algo que se le parezca. Pues básicamente ahora con las carreras, la Dos Mares que hubo aquí en Los Cabos, que por cierto se vino para Los Cabos. Es muy importante que se sigan logrando y consiguiendo, gestionando más eventos para Los Cabos de todo tipo, ¿no? De promoción, de deporte, de turismo, todo lo que nos permita poder ser sedes y tener aquí eventos. Por ejemplo, esto es una gran afición, el off-road es una gran afición. Aquí no hay quien en una casa no nos gusten las carreras, ¿no? Algunos a lo mejor no les gusta la polvadera de estar ahí en el desmadre, pero generalmente a todas las familias subcalifornianas nos gusta el off-road. A algunos les gusta la pesca. A mí no me gusta, o sea, no soy hábil ni especializado en el tema de la pesca, pero me gusta el cotorreo que se hace cuando vas a la pesca. O sea, a lo mejor yo no soy experimentado en sacar un marlin o una tuna o un dorado. Pero sigue el cotorreo, pues. Pero me encanta el cotorreo, que oye, que la carrilla y que esto y que jálale y que mira, pásame una y que esto. Y eso me gusta mucho, la convivencia. ¿Está listo? Estamos listos. Solo la va a leer y la va a responder. Así es. Ahí le va, ¿eh? Échele. Mira, nosotros pensamos, además no pensamos, estamos seguros que no solamente tenemos más canicas, sino que traemos las canicas para hacerlo. Yo pienso que todas y todos tienen derecho a aspirar, a participar, a levantar la mano y decir, me gustaría ser presidente de Los Cabos en algún momento. Todas y todos tienen el legítimo derecho de eso. De publicarlo, de ponerlo en un podcast, de ponerlo en el Facebook, en las redes sociales. Pero yo creo de manera muy respetuosa que no todas y no todos tienen la misma posibilidad. Y en esa parte, pues bueno, ya habrá momento para que lo puedan ir evaluando las personas, los partidos. Pero de manera expresa, te lo digo, no solamente tenemos las canicas más grandes, sino traemos las canicas. Eso, chica. Te lo digo con mucha claridad. Es algo que en lo que lo he escuchado hablar, que es una persona muy clara. No se anda con... Como lo dijo una vez que lo escuché, no vamos a andar a medias tintas. Así es. O no, a medias tintas nada. Eso lo aprendí, fíjate. Y eso lo aprendí y creo que es una de las cosas que hemos aprendido. Y no solamente en la vida,
particularmente en la vida, pero también en la función pública y particularmente en la política. Porque me ha tocado ver decisiones que por la tibieza, por la imposibilidad de no tomar una decisión, cambiaron el rumbo incluso de personajes, de administraciones y por ende equivalente a la comunidad misma, porque a veces no nos fue muy bien o a veces nos va bien o no tan bien como comunidad por decisiones políticas que se toman. Y en esa parte yo creo pues que no puede ser tibio, no puede ser medio negro y medio blanco en esa parte, ¿no? Si me permite, me gustaría hacerle una más. Sí, claro, ¿va? Déjeme nomás terminarle de escribir. Ya le estamos agarrando saborcito. Eso, chingue, a ver. Deje nomás. Espérame, ahí está. No le vamos a decir a la Ilene que se quede con la duda. ¿Listo? Nomás no diga marca. Va a ser muy importante lo que suceda en las definiciones. Acá en Los Cabos, yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas importantes. Primero, se define la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, porque eso hay que decirlo, vamos juntos. Vamos juntos y no solamente hablo de los actores principales, sino hablo de las instituciones que representan los actores principales. Hablo de los partidos que van en coalición. Y que, por cierto, creo que en este 2027 vamos a ir juntos y no hablamos de dos partidos principales, como es Morena y PT. Hablo de Nueva Alianza, hablo del Verde y posiblemente el Movimiento Laborista también. Entonces estamos hablando de 5 partidos. En el mejor de los casos, ese sería el escenario de 5 partidos. Ok. Entonces, todo creo que es más que dependa de quién. Yo creo que primero va a salir la coordinación estatal, que tengo entendido que va a ser en julio, si mal no recuerdo. En agosto vienen las coordinaciones distritales federales y en septiembre vienen las coordinaciones municipales. Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos. Nosotros tenemos nuestro corazoncito. Tiene claro su rumbo. Sí, tenemos nuestro corazoncito. A mí, yo quiero que Cristian sea coordinador de la Cuarta Transformación. Yo estoy afiliado a Morena y estoy participando dentro de Morena. Y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Yo pienso que Cristian está haciendo un buen trabajo aquí en Los Cabos. Y tiene, obviamente, habrá quienes no están de acuerdo conmigo, porque pues de manera natural es válido, ¿no? Yo creo. Es válido y además Cristian es un personaje de alta potencia mediática a favor y en contra, porque pues es una figura muy activa, muy mediática y eso tiene muchísimo que ver. Entonces hay figuras, particularmente los alcaldes tienen esa gran posibilidad. A diferencia de cualquier otro servidor público, los alcaldes pues tienen la capacidad de poder atender, resolver y no solamente y también revertir una situación crítica, como yo creo que aquí en Los Cabos, más allá de la interpretación que cada quien pueda hacer, yo he visto que le ha dado la vuelta a Cristian al tema del bacheo, al tema de la recolección de basura, que ahorita el debate es la musiquita, que el camión, que sí, que no, pero realmente el tema de la recolección de basura ha sido algo que se ha prácticamente superado.
ya se adquirió maquinaria, vienen patrullas y tengo la confianza plena que la problemática del agua en algunos meses tendrá que ser mejor, tendrá que ser en otras condiciones, indudablemente con las decisiones operativas, pero también decisiones políticas que tengan que ver con mejorar la capacidad de respuesta en cuanto a los servicios de la población. Entonces, yo pienso que está haciendo un buen trabajo y que es un buen ejemplo, un buen referente para que en Baja California Sur se logre, ¿no? Indudablemente. Tan claro como siempre. Ahí está. Sin rodeos. Sin rodeos. Como es. Esos son los hombres, dijeran. Aquí, antes de irnos, en Quijote Record, dedicamos unas palabras a todos los invitados. Son naturalistas, no hay nada escrito y pues usted no va a ser la excepción porque le voy a ser muy sincero. Antes de su cargo y todo, en una libreta yo he anotado a quienes he querido tener aquí de la función pública o político, como le quieran llamar. Y entre ellos está su nombre. Bueno, por eso para mí es como un sueño hecho realidad ponerlo aquí. Chingón. Muchas gracias. Muchas gracias porque me haces parte pues de esto y para mí es muy importante y aparte me siento muy cómodo. Y aparte es el segundo aniversario, así que tenía que estar aquí. Órale, el segundo aniversario. Sí. Bueno, yo espero que, bueno, no va a ser la primera porque vamos a estar aquí mañana, pero que sean las primeras de varias, ¿no? Ojalá que sí. Así es. Y a lo mejor ya después con el paso del tiempo ya podemos estar hablando de otras cosas aquí, ¿no? Primeramente Dios va a ser así. Muy bien. Bueno, va de arranque, ¿no? Primero que nada agradecerle su tiempo. Sé que es un hombre súper ocupado, mas sin embargo se tomó el tiempo, ¿no? Y su equipo de trabajo, pues les agradezco porque lo hicieron posible. Ojalá muchos nos facilitaran así tener a sus jefes aquí, ¿no? Yo quiero decirle que ojalá la esencia pues chollera que lleva, sus raíces, sus valores, su ética, su claridad con la que habla, su seguridad y el cómo ha enfrentado, pues como usted lo dijo, inseguridades o que lo incomodaban, su temple, lo lleve a seguir creciendo, pero que ojalá cumpla la meta que usted esté deseando, buscando, pero que siempre tenga esa esencia chollera, porque hubo, fuera de cámara le voy a decir quién me lo dijo, no lo voy a decir aquí al aire porque le prometí no decirlo, pero me puso a pensar de que necesitamos que no se olviden esas raíces en nuestro municipio. Se lo digo como persona y ojalá, porque no, como amigo, independientemente de cualquier cosa, pero como aquí invitado le digo que ojalá siempre lleve Carlos Castro o Carlitos, como la gente de cariño se lo dice, y vaya que de todas las generaciones que logre plasmarlo, porque creo que no se debe olvidar las raíces del municipio de Los Cabos, ya sea zona norte, delegaciones, lo que sea. Necesitamos que alguien recuerde cuál es nuestra esencia y que lo transmita a la gente, y creo que usted es un claro ejemplo de eso. Eso se lo digo ya como persona, lo felicito mucho. Muchas gracias. Porque no lo digo yo, ahora sí que la ciudadanía lo dice, sus amigos, pero sobre todo la ciudadanía es una persona muy, muy educada y creo que la educación marca mucha diferencia. Muchas gracias con mucha responsabilidad por tus comentarios, yo las recibo con mucho gusto. Y eso nos motivan a nosotros a seguir trabajando en ser un muy buen servidor público, pero sobre todo mejor persona, ¿no? Eso es lo que queremos. Humano al final del día. Exactamente, y coincido con esa misión, porque yo lo siento así, porque sí hay tareas que atender, lo mencionamos ahorita, y la responsabilidad que nos dio Cristian es ser director general de desarrollo y la estamos cumpliendo desde el primer momento hasta el día que estemos ahí. Nosotros esperamos irnos en septiembre y si ya más adelante podamos hablar ya mejor de esto, pero mientras eso sucede vamos a seguir cumpliendo al pie de la letra nuestra encomienda. Pero coincido con esa misión, yo lo veo así como una misión, como un reclamo justo de los cholleros, de las personas nativas o muy arraigadas.
el poder defender, el poder garantizar que nuestra comunidad siga siendo eso, una comunidad. Y a veces dice, oye, el destino de Los Cabos. No, yo creo que sí. Cuando hablamos de destino, pues hablamos de vuelos, de restaurantes, de hoteles, de playas, de todo es muy bueno. Pero cuando hablas de comunidad, incluyes al destino, incluyes el turismo, pero también incluyes la cultura, la historia, las tradiciones, la gastronomía, la educación, el deporte. Entonces, esa es la parte clave, que podamos entender que Los Cabos es nuestra comunidad. Así. Tal cual lo acabo de decir. ¿Algo más que quiera agregar antes de irnos? Agradecerte solamente el espacio. La verdad que es el primer espacio que yo tengo la oportunidad de poder hablar de diferentes etapas de mi vida como persona. Y no había tenido yo, al día de hoy, te lo digo, estamos ya al 2026, y no había tenido yo en toda mi carrera, en todos mis espacios de comunicación, nunca había tenido un espacio como este. Así que tú dices que es el segundo aniversario, pero prácticamente estás tú siendo mi padrino en ese sentido, porque muchas gracias. No había tenido yo un espacio donde me pudiera yo aperturar así. Y aparte me sentí cómodo y te agradezco mucho el espacio. No, pues imagínense, viene, yo creo que a veces estresado de tanta actividad, y estoy a estresarlo más, yo voy a decir, no, ya no quiero volver con este cabrón. Fíjate que ahorita ando al llavazo, ando bien. Qué bueno, a veces sí es normal que tengas una carga de trabajo, sobre todo cuando tienes que coordinar el estado de ánimo de otras personas, o de muchas personas, o de grupos, ¿no? O de grupos que hace poco, por ejemplo, estábamos trabajando en Cabo San Lucas, andábamos haciendo visitas de supervisión de vivienda. Y me habla el presidente y me dice, oye, fíjate un favor, échame la mano, ve y atiende por favor a los que están en la manifestación ahí. Y sí me agarró en curva, porque a lo mejor no era algo que de manera orgánica mi función corresponda a ir a hacer eso. Pero inmediatamente le dije, sí, ¿cómo no? Y dejé de hacer lo que estaba haciendo y vámonos y me fui para allá, y afortunadamente salió bien. Me acompañó la delegada, Karina de la O, y salió bien. Y finalmente ese espacio tuvo una consecuencia positiva. Se generó una mesa de trabajo y se empezó a dar un avance. Ya estuvo el alcalde con ellos en sí. Entonces creo que eso me dio mucho gusto y mucha satisfacción, porque es como cuando pones tu granito de arena para que algo salga bien. Así que en esa parte son otras de las cosas que me ha dejado la administración, y la disfruto mucho en todos los sentidos. Y así como disfruté este podcast, ¿no? ¿Sí, machingo del alcalde? Sí, fíjate que te confieso que cuando empezó la administración, o cuando me invitó, yo pensé que iba a chocar. A chocar con él. Que iba a chocar con él, porque bueno, somos, como todo mundo, tenemos personalidades diferentes y tenemos formas diferentes de cómo ver las cosas, y sin embargo, yo le admiro, y yo no tengo ningún problema para decirlo, porque yo lo digo donde sea, que prácticamente las decisiones que él está tomando le van a dejar la mesa servida, en el buen sentido de la palabra, al que venga, al próximo presidente municipal de Los Cabos, porque mira, a través del FISAM se adquirieron los camiones recolectores para la basura, camiones de volteo, la maquinaria pesada. Son un montón de... Fue un round que se aventaron. Hombre, olvídate. Pero prácticamente maquinaria nueva. Si no se compraba maquinaria desde la administración de Luis Armando. Yo en aquel tiempo fui regidor y desde entonces no se compraba maquinaria. Y esa maquinaria se usa a diario como las patrullas. Entonces, si no hay un mantenimiento y si no las estás renovando el parque vehicular, y la población está creciendo, las necesidades están creciendo y no activas esa parte,
esta semana va a anunciar, va a entregar 30 patrullas. Vienen también 25 pipas para atender el tandeo en Cabo San Lucas. En fin, entre otras cosas, creo, y con la obra pública son más de 1.500 millones de pesos, porque no había obra pública y ahora ya tenemos obra pública. Entonces, prácticamente le está dejando la mesa servida Para el que llegue. para el próximo presidente municipal, que esperamos que sea próximo presidente municipal. Esperemos que para sí. Para empezar, pero yo lo reconozco y me llevo muy bien con él y se lo admiro. Y hay otra cosa que le admiro porque y la verdad que ha sido una grata sorpresa para mí. Y con esto yo no quiero convencer a los que no lo ven como una opción. Yo solamente doy mi punto de vista. A título personal A título personal, como servidor público de mi jefe, que me ha tocado particularmente en los últimos meses, que si hay un problema o una crisis, él no trata de sacarle la vuelta, como está el ejemplo que te dije de la colonia, de la manifestación de la colonia Fundadores, de la manifestación que hubo del transporte, que no es un tema municipal. Es federal, ¿verdad? Es federal y estatal. Y le entró el quite. Pero lo ha abordado de manera directa, como una parte gestora o enlace con las personas que así lo reclaman. Y me pasó, y lo vi en Buenavista, donde la gente estaba muy molesta por esto. Él fue y atendió a las personas. Y así lo está haciendo. Donde hay algún problema, ahí va y se presenta. Entonces lo menos que podemos hacer nosotros es poder hacer lo que él hace y darle atención y seguimiento. Entonces, te lo digo, no quiero convencer a quien no piensa igual que yo, nomás te doy mi punto de vista. Entonces, me llevo bien con él, me gusta cómo enfrenta las decisiones, y lo que más me gusta es que prácticamente está dejando la mesa servida para la próxima administración, para que pueda hacer mucho más y mucho mejor las cosas. Pues aprovechando que se va bien con él, lo vamos a comprometer entonces a usted. Órale. A que nos lo traiga aquí. Ándale, ¿está bien? A ver si usted sí lo convence. O mañana se lo vamos a plantear. A la hora que él nos diga, Órale. lo esperamos aquí. Va. Porque nos gustaría que él fuera el primer alcalde oficial, Ok. oficial. Estuviera aquí. Pues qué mejor que en el aniversario. Pues a lo mejor para como segundo aniversario, Sí. podemos hacer el compromiso. Él no lo sabe, pero vamos a hacer el compromiso de que va a venir para acá. Ándele pues. Está grabado, que ya se Pues ya como... está, pues a ver si ya estamos haciendo el compromiso. No, yo sé que sí. Creo que usted sí lo convence. Bueno, ya entendemos, ¿no? Decir convence es bromeando, ¿no? Entendemos No. que está ocupado. Pues, No, pero sí jala, sí va a jalar. Yo tengo la confianza que sí. Y aparte a él le gusta este tipo de espacios donde puede exponer su trabajo, pero también ¿Quién es él en realidad? quién es él, exactamente, ¿no? Y sería muy interesante. Yo creo que yo sería el primero que estaría atento a ese programa, porque es importante también conocer la otra parte. O sea, quién es el presidente municipal, sí, pero pues, quién es el El ciudadano. humano, la persona, el hijo, el padre, el esposo, el hermano, ¿no? El cotorreador, el amigo, sí. El sí, amigo, exacto. ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes son los compas? ¿Con quién juega básquet? ¿Con quién? No sé, todo tipo de situaciones, ¿no? Que hay que conocer, así que ya está. Compromiso. Sí. Ya dijo Lee Carlos, Muy bien. No, pues muchas gracias por haber estado. Felicidades a su equipo de trabajo, que la verdad, mi respeto. Fresco como una lechuga. Fresco como una lechuga, listo para la otra jornada ya. Eso. Listo para mañana. Listo para mañana. No, qué bueno, porque se ve que sí lo aprecian y lo respetan. Muchas gracias. Estamos al pendiente y vamos a seguir atentos y a la hora. Redes sociales, donde lo puedan seguir. Sí. O se lo preguntamos aquí a los chicos que no, está bien. En mi Facebook personal es Carlos Castro. Aparezco así, Carlos Castro. Es un perfil público. Cualquier persona puede interactuar con nosotros. Ya también tenemos TikTok. Ya andaba un poco atrasado en esa parte, pero también ya tenemos el TikTok. Nos pueden por ahí enlazar.
dar seguimiento en el TikTok. Vamos a tratar de actualizarnos muy pronto con ese proceso. También tenemos Instagram. En el Instagram, bueno, ahora ya se va automático, lo que publicas en el Facebook se va al Instagram, pero me gustaba a mí el Instagram solamente para transmitir y publicar imágenes que te puedan decir más que 1000 palabras, ¿no? Pero creo que ya la dinámica del Facebook también te la vincula. Sí, ya tiene. Pero bueno, eso es, me gusta mucho apreciar a mí la buena fotografía y la fotografía con el celular. A veces me gusta mucho, en especial, y a veces subo los buenos días. Ahora que andamos ya más activos en este rollo, pues sí uso imágenes propias donde yo salgo, donde yo estoy, pero de repente publico imágenes de algún paisaje, de algún objeto, de alguna situación que te diga mucho más con el solo hecho de subir la imagen en vez de poner todo un texto, ¿no? Es correcto. O transmitir algo. Muy bien. El sentir de Carlos Castro. El sentir de Carlos Castro. Exactamente, así. Sí, se la caché de volar. Amigos, pues aquí estuvo Carlos Castro. Ahora sí que muchas gracias por haber aceptado, que ya dijo que no va a ser el primero. Lo vamos a tener próximamente, si Dios quiere, pues más adelante donde podamos hablar más cosas. Así es. Claro que Y sí. le La agradezco. parte 1. Parte 1. Entonces va a haber parte 2. Ándele, parte 2. Está bien. Fierro. Pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales de Quijotes Record. Está Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Suscríbanse y sigan a Lick, que ya dijo que va a volver con nosotros. Ánimo.